Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy continuamos con el tema de características hereditarias. Aquí vamos a ver varios conceptos, vamos a recordar por ahí qué son los genes, vamos a hablar de alelos, de homocigotos, de heterocigotos y todo con respecto a la herencia. Entonces vamos a iniciar por el concepto de gen. Ya vimos por ahí su concepto cuando vimos DNA. Sin embargo, pues vamos a recordarlo. Entonces tenemos que gen es la unidad básica de la herencia, es decir, es la unidad que conserva los datos genéticos y a través de la cual se transmite la herencia a los descendientes. Consiste en cadenas de DNA, como ven en la imagen, y cuando hablamos de genoma, que seguramente lo han escuchado, hablamos precisamente de ese conjunto de genes que en particular constituyen un ser vivo. Entonces, el estudio de los genes inició formalmente con Gregor Mendel, que seguramente lo han escuchado, que fue un monje austriaco. Él se dedicó al estudio de la botánica y trabajó sobre plantas de chícharo para investigar cómo se heredaban las características. Él publica sus experimentos entre 1865 y 1866 y es el primero en descubrir cómo son los mecanismos de la herencia. Después lo vamos a retomar. Pero no es hasta 1910 cuando el genetista Thomas H. Morgan realizó estudios en la mosca de la fruta, mostrando que los genes están ordenados precisamente en los cromosomas. Lo que tenemos en el esquema es, que estoy señalando con el cursor, es un cromosoma, que son estructuras moleculares que se encuentran en la célula. Recuerden que se encuentran en el núcleo de la célula y están constituidos básicamente por genes, que cada gen es una hebra de DNA. Estos cromosomas, recuerden que los heredamos durante cuando se da la fecundación propiamente. Bueno, de ahí vamos a retomar entonces lo que es fenotipo y genotipo. Cuando hablamos de genotipo, este lo constituye toda la información que está precisamente contenida en los genes. Y los genes tienen las características que van a definir a cada individuo y se van a transmitir entonces de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de genotipo, como su nombre lo indica, hablamos de genes y hablamos de DNA, de propiamente las moléculas. ¿Qué pasa cuando el genotipo se traduce y se transforma a proteínas? Entonces tenemos al fenotipo. Entonces el fenotipo va a ser la expresión visible. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos que si nosotros tenemos genes que codifiquen para el color azul de los ojos, entonces nosotros tendremos los ojos azules como fenotipo. Entonces, retomamos, fenotipo es la expresión visible de las características que están en el genotipo durante el desarrollo, tales como el color de pelo o la estatura, por ejemplo. No solo es en los seres humanos, sino es en cualquier ser vivo. Recuerden que todas las células contienen DNA, ya sean procariotas o eucariotas, y entonces esa información genética se va transmitiendo a los descendientes. Ahora hablemos, por ejemplo, de las plantas. Cuando hablamos de fenotipo, hablamos, por ejemplo, del color de la planta, en este caso de la flor, se está enfocando el ejemplo, por ejemplo, el tamaño también, el número de pétalos, si es una planta que produce semillas, si es una planta que no produce semillas, todo eso lo veremos expresado en el fenotipo. Pero claro, detrás de esto está el genotipo. Ahorita vamos a hablar de estas letras que constituyen a los homocigotos y a los heterocigotos, y ya hablamos por ahí de alelos también. Bueno, entonces Mendel también dedujo que el gen está compuesto por dos partes llamadas alelos
y cada uno de estos alelos porta determinada característica, la cual puede ser dominante si se presenta en mayor proporción o recesiva si es que aparece después de varias generaciones. Entonces, vamos a verlo en el esquema de un cromosoma. A cada una de estas partes le llamaríamos alelo y estos constituyen precisamente partes de DNA. Bueno, Mendel entonces asigna un código para representar cada alelo y que así facilitemos el estudio precisamente de esa transmisión de características en la herencia. Entonces él representa con una letra mayúscula, puede ser cualquiera del abecedario, para representar una característica dominante y una letra minúscula para representar una característica recesiva. Recuerden que la dominante es la que se presenta en mayor proporción en la población y la recesiva es la que se presenta en menor proporción. Por ejemplo, para la población en específico de nosotros de México, en cuanto al color de los ojos, por ejemplo, aunque sí hay mexicanos que tienen los ojos verdes o los ojos azules, la característica genética que es dominante es la de los ojos cafés. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen uno de sus papás que tiene ojos cafés y otro verdes, el dominante va a ser los cafés y lo pueden ver en la descendencia. La mayor parte de los hijos van a tener ojos cafés. No quiere decir que la información genética del que codifica para los ojos azules o verdes no esté en su genoma. Sin embargo, no se expresa dado que es una característica recesiva. Al decir que no se expresa, me refiero a que no se puede ver visiblemente en el fenotipo. Sí está en el genotipo, pero no fenotípicamente. Bueno, entonces, cuando los alelos se combinan a partir de dos individuos distintos, que son los progenitores, el resultado, que es el nuevo individuo, hereda las características de ambos. Vamos a ver cuando un progenitor, cuando la característica es completamente dominante, entonces lo expresamos como AA, las dos mayúsculas, y el otro que es totalmente recesivo como AA, que es letras minúsculas. Entonces, cuando ambos pasan por la fecundación, es decir, el proceso donde el material genético se combina, en la primera generación se presentará un genotipo que contiene la información de ambos progenitores, es decir, A, A, es la combinación de ambos. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, al progenitor AA, que es dominante, totalmente dominante, y aquí al progenitor AA, que es totalmente recesivo. Entonces, dado que esta información va a pasar a los gametos, al espermatozoide y al óvulo, cuando se dé la fecundación, dado que heredamos la mitad de información genética del papá y la mitad de la mamá, entonces el descendiente va a tener un genotipo A mayúscula, A minúscula, es decir, combinado. Sin embargo, como la A es dominante, entonces tendrá esta característica dominante que tiene el papá, por ejemplo, o uno de los progenitores. La asignación de la letra del alelo es arbitraria. Aquí, por ejemplo, le estamos poniendo A, pero podemos ponerle cualquier letra del abecedario siempre y cuando sea la misma, la que también expresemos en minúsculas. Bueno, cuando hablamos de fenotipo, perdón, entonces decimos que son las características que se expresan de manera visible. Entonces, si tenemos dos individuos en donde el gen dominante es el color negro, es decir, tiene como genotipo AA, A nos referimos a cabello color negro, y el recesivo es el color castaño AA. Entonces, nuestro gen dominante, que es A, va a pasar durante la fecundación, se va a combinar con el A, que es el recesivo. Como resultado, vamos a tener un genotipo AA, una mayúscula y una minúscula,
pero el resultado fenotípicamente va a ser cabello color negro, dado que A es la característica dominante. Pero ¿qué pasa en la segunda generación? La expresión del fenotipo va a cambiar y entonces las características recesivas van a comenzar a manifestarse. Ahorita vamos a ver por qué. Si tenemos, por ejemplo, dos individuos en donde el gen dominante es el color negro, es decir, tenemos AA como genotipo, como en el ejemplo, combinadas minúscula y mayúscula, es probable que el 75% de su descendencia presente el atributo del gen dominante, pero el 25% va a ser recesivo, es decir, ya se va a expresar el recesivo con cabello castaño. Y vamos a verlo en las combinaciones que se realizan. Para cuestión de genética se realizan de la siguiente forma. Aquí se los coloca, pero se los voy a poner de tal manera que lo entendamos un poquito mejor. Entonces tenemos aquí al progenitor AA y de este lado al progenitor A. ¿Qué pasa cuando hacemos las combinaciones? Vamos a combinar este con este y entonces tendremos AA, un genotipo AA, es decir, completamente dominante. Tendremos un genotipo AA, un dominante y un recesivo. Tendremos otro dominante con recesivo y tenemos uno totalmente recesivo. Entonces, por eso decimos, de ahí salen estos porcentajes. Decimos que 3/4 partes o el 75%, es decir, este y este, van a tener el fenotipo de color negro, dado que está presente el gen dominante, la letra mayúscula. Y solamente uno tendrá como fenotipo el cabello castaño, que es el recesivo, la característica recesiva, dado que al combinarse dará 2 veces A. Entonces no hay forma de que el gen dominante esté presente y por eso es que se presenta la característica recesiva en el 25% de la descendencia. Bueno, entonces vamos a ver otros dos conceptos. Cuando hablamos de AA, ya sea las dos mayúsculas o las dos minúsculas, hablamos de un homocigoto, es decir, un cigoto que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen iguales dotaciones genéticas, es decir, ambos tienen la misma característica. Y hablamos de heterocigoto cuando es un cigoto que se forma por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones genéticas. Por eso lo colocamos como una mayúscula y una minúscula. Entonces, homocigotos son iguales, heterocigotos son diferentes. Y lo vemos por aquí con un ejemplo. Esto es parte de los experimentos que hizo Mendel, porque trabajó con plantas de chícharo y observó cómo era que se heredaban las características, dado que había plantas que producían semillas amarillas y plantas que producían semillas verdes. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos alelos iguales, que son ambos dominantes, entonces tenemos un homocigoto dominante, que sería 2 veces A mayúscula. Entonces nuestro fenotipo serían semillas amarillas, dado que esta característica de A mayúscula codifica para semillas amarillas. ¿Qué pasa si tenemos dos alelos diferentes? Entonces tenemos una planta que produce semillas amarillas y otra que produce semillas verdes. Pero nuestro heterocigoto va a ser la combinación A mayúscula, A minúscula. Entonces, dado que A es la característica dominante, nuestras semillas van a ser amarillas. ¿Qué pasa si son dos alelos iguales y ambos son recesivos? Entonces tendremos un homocigoto recesivo, es decir, 2 veces A minúscula, y entonces nuestras semillas serán verdes porque no está presente la característica dominante. Vamos a verlo entonces con un ejemplo que viene en la página del CCH de la UNAM.
para que se entienda mejor. Es un ejercicio que vamos a ir resolviendo. Solo un momento en lo que carga, por favor. Bueno, dice el ejercicio. A continuación se presentan dos casos. Observa el esquema que corresponde a cada uno y contesta las 4 preguntas que se plantean. Lee con atención cada reactivo. Entonces tenemos la primera generación y la segunda generación. Es la parte A y parte B del ejercicio. Vamos a empezar por la primera generación. Dice que observemos el esquema e identifiquemos el genotipo de la descendencia. ¿Cuál sería nuestro genotipo de la descendencia? Aquí tenemos a nuestros dos progenitores, LL con el genotipo LL, que codifica para cabello lacio, y LL minúscula, que codifica para cabello chino. Entonces, ¿cuál dice que identificamos el genotipo de nuestra descendencia? Bueno, nuestra descendencia va a tener este genotipo, es decir, L mayúscula, L minúscula. ¿Qué ocurre cuando se combinan los dos gametos en la fecundación? Entonces, nuestra respuesta correcta sería la letra D, que sería L mayúscula, L minúscula. Continuamos con el segundo. Dice, identifica ahora el fenotipo de la descendencia. Tenemos aquí que nuestro gen dominante es, nuestro genotipo dominante es LL. Entonces, dado que estos se presentan también en la descendencia que dijimos que es L mayúscula, L minúscula, entonces nuestro fenotipo, que recuerden que es la característica visible, lo que vemos, entonces tendrá el cabello lacio, dado que L es la característica dominante. Entonces nuestra respuesta sería la letra B. Número 3. El gen está compuesto ¿por qué será? Por el fenotipo, por los alelos, por los cromosomas, por el ADN, que les comentaba que lo correcto es decir DNA. Entonces el gen está compuesto por DNA, la letra D. Siguiente, ¿quién propuso el concepto de gen? Gregorio Mendel, Wilhelm Ludwig, Thomas Morgan o Watson y Crick. La respuesta sería correcta como Gregor Mendel.